Buenas tardes, que Dios los bendiga. Bienvenidos, gracias por acompañarnos a la prédica del día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios orando juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre del cielo, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque nos permites, Padre del cielo, escudriñar tu palabra, Señor, y buscar esos tesoros, como dice la palabra en Isaías 45, Señor, que dice: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. En esta tarde, Padre del cielo, te damos las gracias por la salvación que nos has dado a través de la fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y gracias, Señor, por la vida de todos los que están escuchando y viendo, Señor, esta prédica. En el nombre de Jesús, Señor, yo renuncio al yo, declarando que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pido que sean las palabras del Espíritu Santo, Señor, que nos ministren a todos con el tema de hoy, Señor, que es brillar en estos tiempos. En el nombre de Jesús venimos, Señor, poniendo la sangre de Jesucristo en contra del reino de las tinieblas, declarando la palabra de Lucas 10:19, que dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. En el nombre de Jesús venimos pisoteando toda fuerza enemiga de maldad. Cancelamos toda represalia y venganza del enemigo en contra de nosotros y en contra de los que están escuchando y viendo, Señor, esta prédica del día de hoy. Toma control, Padre del cielo, de nuestra mente, y echamos fuera todo espíritu de distracción y todo espíritu que venga a poner nuestra mente en otros asuntos que ahorita no son importantes. Te pido que nos dé revelación, Señor, acerca de tu palabra, y que este mensaje, Señor, llegue al corazón de todas las personas que van a escucharlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a apagar la cámara y poner la presentación para dar inicio a la prédica del día de hoy. Bueno, siempre iniciamos, ¿verdad?, con la información del Ministerio a Padre, para que nos contacten si hay interés y necesidad de oración o de evangelización. El Ministerio a Padre es un ministerio de restauración y consejería. Y ahí están el correo electrónico, está el WhatsApp, y está también la dirección de el canal de YouTube para que puedan ver también las prédicas. Vamos a dar inicio al estudio y la enseñanza del día de hoy, que es brillar en estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿verdad? La Escritura dice que muy cercano del tiempo de la venida del Señor, la maldad se iba a multiplicar sobre la tierra al punto de que muchas personas se iban a enfriar, y el amor de muchos se iba a enfriar no solo hacia Dios, sino hacia el prójimo. El título de esta tarde, entonces, brillar en estos tiempos, es lo que el Señor espera de nosotros, de cada uno de nosotros. El tiempo en el que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Si nosotros escudriñamos la palabra, en el libro de Daniel, está escrito en el capítulo 12 que el día del inicio de la gran tribulación, o el tiempo de inicio de la gran tribulación, está siempre ligado al día del arrebatamiento o el día de la resurrección de los muertos. Vamos a leerlo en Daniel 12, del 1 al 4, dice: el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel entonces escribe esta profecía casi 600 años antes de que Jesús naciera. O sea, tiene más de 2620 y resto de años esta profecía escrita, y habla de el tiempo
en el que se levantará el gran príncipe, dice la escritura, que habla del arcángel Miguel, y dice que será tiempo de angustia, el cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Y lo mismo dice el Señor en Mateo 24, que será tiempo de gran tribulación, y es una tribulación que no hubo ni ha habido desde que hay gente en la tierra hasta hoy. Pero aquí dice, y es un pero bueno, porque dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Hay una condición, que es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Y habla inmediatamente del día de la resurrección, que es el día del arrebatamiento. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, sí vemos que la profecía de Daniel 12 está, el tiempo de angustia o el tiempo de la gran tribulación, está ligado siempre al tiempo donde va a suceder el día de la resurrección de los muertos. Entonces, el título es Brillar en este tiempo. Y vamos a ver, bueno, que el tiempo, de acuerdo a lo que podemos discernir con las profecías que se están cumpliendo, lo que está pasando con Rusia, Ucrania, el tema del establecimiento del nuevo orden mundial, la parte política, económica, etcétera, es el tiempo se está acercando. Y la humanidad entera va a ser testigo de un evento que va a marcar de una manera definitiva el reloj profético del tiempo del fin. Y este evento es el arrebatamiento de la iglesia o el día de la resurrección. La palabra dice que debemos alentarnos unos a otros, recordando que este evento está cerca, al ver cumplirse tantas profecías alrededor nuestro. Entonces, vamos a alentarnos unos a otros con este evento, con la información de este evento. En el libro de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, se habla acerca del evento descrito como la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, en un mundo donde ahorita mucha gente está desanimada, incluso creyentes, angustiados, ansiosos, temerosos, la Biblia dice que tenemos que alentarnos unos a otros con este evento que está muy próximo a suceder. Ahora, esperar este evento es parte, ¿verdad?, de la vida cristiana. Vemos que Pablo lo escribió, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, escrito hace casi 2000 años, esto, ¿verdad? Que Pablo escribió. Y él dice que hay que alentarse unos a otros con estas palabras. Entonces, alentarse está bien, es parte de, pero ¿qué tenemos que estar haciendo mientras este evento sucede? Otro versículo donde aparece este evento o menciona este evento es en Primera de Corintios, todo capítulo 15. Sin embargo, vamos a leer solo el 51 y 52, los versículos 51 al 52. Si lo quieren leer completo, en Primera de Corintios capítulo 15, el título es La resurrección de los muertos. Y Pablo dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, Pablo dice que esto es en un abrir y cerrar de ojos. La palabra dice en un momento. La palabra en griego, en esa frase, la palabra átomos, como dando a entender que es una unidad de tiempo que ya no se puede dividir en un tiempo más corto. O sea, va a ser muy rápido ese evento.
La Biblia dice en Mateo 24, y esta es una profecía que da a entender de que lamentablemente está profetizado en la Biblia de que este evento va a tomar al mundo por sorpresa, incluyendo a muchos creyentes. En el libro de Mateo 24, del versículo 32 en adelante, el Señor Jesucristo dice que hay que estar atentos y aprender acerca de la parábola de la higuera. Y hemos estudiado que el pueblo de Israel es representado con la higuera, con la vid la planta de uvas y con el olivo. Y cada representación de cada árbol es diferente el concepto. El olivo representa siempre raíces profundas, refiriéndose a la promesa que Dios le dio a los patriarcas, ¿verdad? Como a Abraham, a Isaac y a Jacob. Siempre la profundidad, ¿verdad? Y lo antiguo de la promesa de Dios al pueblo de Israel. La vid o la planta de uva siempre representa el fruto espiritual que tiene que dar Israel. Y la higuera es la relación que tiene Israel con la tierra que Dios le dio, o sea, con la nación de Israel. Cuando Jesús maldijo la higuera, ¿verdad? Era una tipología de que la higuera iba a dejar la tierra, y eso sucedió después del año 70 después de Cristo, con la destrucción del segundo templo, y a eso se le conoce como la diáspora, perdón, que es la dispersión del pueblo judío por toda la tierra. Y ellos estuvieron sin regresar a la tierra como una nación hasta el 14 de mayo de 1948, que Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, recibe, eh, por decirlo de alguna manera, autorización de la ONU de regresar a su tierra como una nación, aunque ya habían inmigrantes de origen israelita en esa tierra desde antes, desde la Primera Guerra Mundial. Israel no regresa a ser una nación reconocida por el resto de o la mayoría del resto de las naciones, porque todavía hay naciones que no reconocen a Israel como un país, el 14 de mayo de 1948. Y precisamente el 5 de mayo es la celebración del año 74 de la nación de Israel, de regresar a ser una nación oficialmente. Y dice la palabra, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dando a entender cuando Israel regrese, ¿verdad? A su tierra, porque ese es el concepto de la higuera de Israel, es el arraigo que tiene el pueblo con la tierra que Dios le dio cuando ellos regresen. Y vemos que Israel ha hecho reverdecer prácticamente el desierto con su agricultura y sistemas de riego, ¿verdad? Y toda la tecnología que Dios les ha dado, porque es un pueblo muy innovador y de un desierto totalmente improductivo antes del 48, a la fecha se ha convertido en una potencia agrícola mundial y de tecnología. O sea que la higuera ya reverdeció. Y dice, así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué está cerca, a las puertas? La venida del Señor. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que viera la higuera regresar a su tierra. La generación de 1948. Y hay gente que nació años antes o en ese año, ¿verdad? Que puede dar testimonio de que es una realidad que Israel regresa a su tierra como nación en 1948. Son testigos vivos. Ahora, ¿cuánto es lo que dura una generación? Bueno, depende. Una generación de rebelión, podemos ver en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio, eh, cómo el pueblo de Israel, por haber murmurado en contra de Dios, por el testimonio de los 10 testigos que vinieron a dar un reporte negativo, eran 12 dieron un reporte bueno acerca de la condición de la tierra que Dios le prometió, que fueron Josué y Caleb, y los otros 10 llegaron a amedrentar al pueblo, y por la murmuración que eso ocasionó, el Dios castigó al pueblo con 40 años estando vagando en el desierto, y no los dejó entrar a esa generación a la tierra prometida. Entonces,
Depende de qué estemos hablando, así es la duración de una generación. Ahora, la Biblia dice en el Salmo 90, versículo 10, que, y agenda el tiempo de una generación, dice, y lo voy a leer, el Salmo 90, 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dice, y volamos. Entonces, muchas personas que estudian la profecía bíblica tienen la hipótesis de que la generación que el Señor está hablando es un intervalo de tiempo entre 70 y 80 años después de que Israel regresara a ser una nación. En el 2018, Israel cumplió 70 años de haber regresado a su tierra. Y en el 2028, Israel cumple 80 años, ¿verdad? En este año está cumpliendo el año 74. Entonces, eso sumado a las profecías que estamos viendo cumplirse, ¿verdad? Y el hecho de lo que está sucediendo con la pandemia, el tema de cómo se está organizando una estructura económica, militar, política a nivel mundial, que la Biblia dice que va a ser un gobierno mundial, podemos discernir que el tiempo del día de la resurrección está muy cerca. Ahora, la Biblia dice, ¿verdad? De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo es todo, incluyendo los 7 años de la semana 70 de Daniel, que incluyen la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, el regreso del Señor Jesucristo a Israel, donde dice que Él va a tocar en el Monte de los Olivos con sus pies. Entonces, todo tiene que acontecer antes de que se cumpla una generación, de acuerdo a lo que dice, lo que Jesús dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice el día y la hora. Bueno, el mes y el año o la temporada en que viene se puede discernir de acuerdo a las profecías. Está escrito que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Por eso es que tenemos que estar alertas. Y el Señor luego profetiza de que va a ser similar a lo que sucedió en los días del diluvio. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso lo está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos, incluyendo los apóstoles. Y le está diciendo que en el día en que Él regrese, el mundo iba a estar distraído igual a los días de Noé. Entonces es una profecía que se va a cumplir. ¿Va? Uno esperaría que mucha gente estuviera velando y alerta para que todos nos fuéramos en este evento, pero está profetizado incluso que van a haber personas que estén juntas. Aquí dice dos en el campo, dos mujeres moliendo y se va el 50%. Se queda uno y se va el otro. Hay otro versículo que dice que estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. No dice el género, ¿verdad? Pero uno asume que si están en una cama es un matrimonio. Quiere decir que no necesariamente el hecho de estar casado o casada con un hombre o una mujer que es piadosa está garantizado el arrebatamiento del cónyuge. Por eso es que hay que escudriñar y poner atención de que está escrito que uno se va y el otro se queda. Quiere decir que es un evento que tiene que ver con la obediencia individual de cada uno de nosotros. Por eso el Señor hoy nos exhorta, ¿verdad? A que tenemos que estar brillando, como dice la Escritura, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un video corto
acerca de lo que estamos hablando, de la distracción que hay ahorita en el mundo, por ejemplo. Cuando Noé estaba profetizando acerca del diluvio, sucede que en esa época no había llovido sobre la tierra, porque la Biblia lo dice en el libro de Génesis, que Dios no había hecho aún llover sobre la tierra, sino que subía un vapor de la tierra para regar todo lo que es las plantas. Y el hecho de que Noé y sus hijos duraran 100 años haciendo el arca, ¿verdad? Era un motivo de burla para mucha gente que se burlaba de ellos, porque ahí no llovía, no habían visto llover y no estaba anunciando algo que ellos nunca habían visto. Entonces, el arrebatamiento es un hecho que tampoco la gente lo ha visto. Es un evento que para la gente incrédula es un evento fantástico o fantasioso en el que no creen. Pero la Biblia dice que ese suceso va a pasar y que va a tomar al mundo por sorpresa como un lazo agarra a la presa. Entonces aquí les proyectamos este video para ver una de las distracciones más fuertes que tiene el pueblo de Dios y en general el humano o los humanos en esta época. En la época de Noé, las personas estaban tan distraídas que solo se dieron cuenta cuando las aguas del diluvio las ahogaban. Es evidente que estamos viviendo la época de la distracción. Nunca en toda la existencia humana hubo tantos atractivos para distraernos. Smartphones, juegos, series, películas, aplicaciones, un mundo de opciones para ocupar nuestro tiempo. Esa ha sido la principal arma del diablo para enfriar a muchos cristianos en el mundo entero. El uso excesivo de la tecnología está afectando nuestra relación con Dios. Las nuevas distracciones pasan tan desapercibidas que están tomando todo el tiempo del ser humano. Según el Instituto Americano, las personas ya pasan más de un cuarto del día frente a la computadora o al smartphone. Checan el mismo cerca de 150 veces al día. El uso excesivo de estas distracciones digitales produce los mismos cambios neurológicos que el vicio de la cocaína. El tiempo que antes era para la lectura de la Biblia, las oraciones en casa o la ida a la iglesia, ahora es ocupado por las distracciones producidas por el imperio de las tinieblas. Se han dejado de ir a la reunión de la iglesia algún día para terminar de ver su serie favorita. O estaban tan distraídas en las redes sociales que se olvidaron del tiempo y cuando vieron, una vez más no fueron. El tiempo de meditar, ayunar, orar, de tener su momento con Dios está quedando cada vez menor. Tal vez el diablo no haya logrado derribarte con la prostitución, dinero o drogas, pero te está robando el tiempo que antes era de Dios. Y así estamos viendo muchos cristianos apagados, sin brillo por la falta de aceite en sus lámparas. Estamos viviendo hoy los mismos días de Noé. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, y lo podemos ver, ¿verdad? Cómo entra uno a un restaurante y la mayoría de las personas están conectadas todos en sus teléfonos, distraídos, ¿verdad? Ni siquiera se conversan entre los mismos familiares. Y en lo personal, yo creo que eso no es una casualidad, de que la tecnología esté a ese nivel difundida entre todas las edades del ser humano, ¿verdad? Sino el tiempo en el que está sucediendo, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él sabe que un cristiano que se queda en la gran tribulación es muy probable que con las torturas y lo que viene, en algún momento niegue la fe y decida marcarse. La Biblia lo dice muy claramente en el libro de Apocalipsis 14, que todo aquel que se marcare, ¿verdad? Va a beber de la ira de la ira de Dios. Entonces, Satanás está haciendo su trabajo de distraer, engañar, robar, matar y destruir al ser humano. Nosotros, los creyentes, tenemos que estar alertas y no caer en la trampa de pasar. Ahí dice que pasan una cuarta parte del día
Esos son 6 horas. Asumiendo que la persona está durmiendo, ¿verdad? Esas son 6 horas durante el día que la persona está metida de lleno mentalmente en las redes sociales. Y chequear 150 veces al día el teléfono, el celular, es prácticamente estar pegado todo el día en el teléfono o en la tableta. El hecho de que la Biblia dice que el que se marque durante la gran tribulación va a perder la salvación, eso está en el libro de Apocalipsis 14, del versículo 9 al 11. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, está escrito de que el que se marque pierde la salvación. Y el enemigo sabe que el que se queda en la gran tribulación tiene una alta probabilidad de negar la fe y de marcarse. Entonces, la Biblia dice claramente que nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Tener comunión es participar de lo común. Dice, Dios nos recuerda que no hay que estar distraídos porque está profetizado que el mundo entero va a estar distraído cuando venga el arrebatamiento. Ya lo leímos. Jesús dijo que como en los días de Noé, que iban a estar distraídos, casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. Eso no es la gran tribulación. En la gran tribulación nadie va a tener en mente para estarse casando ni pensando en hacer un matrimonio. Quiere decir que tiene que haber una calma aparente, ¿verdad? O un momento donde la gente piense que las cosas van a mejorar, o por lo menos que ya no van a empeorar, para que decidan casarse y estar distraídos en eso. La Biblia dice que muchos cristianos se van a quedar en la gran tribulación por estar fríos, distraídos, dormidos. Y nosotros tenemos que estar no solo velando y orando, sino haciendo lo que nos toca hacer. La Biblia dice que debemos brillar cada uno en su lugar, dando buen testimonio con nuestra manera de vivir, con nuestras acciones, palabras y actitudes. Y participar en lo común con el Espíritu Santo. Leer la palabra, orar, ayunar, adorar a Dios, estar pasando tiempo con Él en oración, clamando por nuestros familiares que están en desobediencia o están en ignorancia, ¿verdad? Si es que queremos irnos en este evento, ¿verdad? O sea, tenemos que estar velando. Lucas 21 dice, mirad también por vosotros mismos. Jesús se lo está diciendo a los apóstoles, que tenemos que estar teniendo cuidado de nosotros mismos. ¿Ok? Dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, en Lucas 21, el Señor está hablando directamente del tiempo del arrebatamiento. Del tiempo, no, el arrebatamiento no es la segunda venida. La segunda venida es al final de la gran tribulación. Porque aquí dice que ese día vendrá como un lazo sobre todos los hombres que habitan sobre toda la tierra. O sea que los va a agarrar por sorpresa, porque así es como agarran una presa con un lazo escondido en la tierra, ¿verdad? Está escondido y la presa pasa desprevenida y la agarra de sorpresa. Por eso tenemos que poner atención, porque está profetizado que ese día va a venir como una trampa para todos los habitantes de la tierra, para todos, dice aquí. Y dice que hay que estar velando y orando en todo tiempo para ser tenidos por digno de escapar de todas estas cosas.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros escapar de todas estas cosas? Dice, velando y orando para ser tenidos por dignos. Quiere decir que algunos no van a ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Mucha gente dice, es que la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación es como una idea de escaparse de lo que viene. Por supuesto, eso fue lo que sucedió en el diluvio. En el diluvio, si uno puede discernir que hubo tres grupos de personas en esa época. El primer grupo, los que se murieron en el diluvio por estar distraídos. El segundo grupo, ¿verdad? Los 8 que pasaron en el arca a través del tiempo del diluvio y llegaron del otro lado del diluvio, o sea, quedaron vivos, que fueron 8. Noé, los 3 muchachos, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet, las nueras de Noé y la esposa, 8. Y el otro grupo sería una sola persona, que fue Enoc, que Enoc fue arrebatado, llevado por Dios al cielo, sin que él pasara por el diluvio y sin que él muriera. Entonces vemos 3 grupos de personas en esa época. Los que pasaron a través, los que murieron y el que fue sacado antes de que viniera el diluvio. Entonces, el hecho de que Dios vaya a sacar a su iglesia antes de que venga el juicio de la gran tribulación, porque la gran tribulación es juicio sobre los impíos, no es castigo al pueblo de Dios, pues nosotros vamos para las bodas del Cordero, porque somos la esposa del Cordero, y resulta que estamos invitados a la boda, porque somos la esposa. Entonces, aquí dice que hay que estar orando para ser tenidos por dignos. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Eso está en Apocalipsis. Entonces, dice, dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que es Jesucristo. En 1 Timoteo 4:16, Pablo exhorta a Timoteo, que es un discípulo de él, ¿verdad? Y le dice, aquí lo puse en la Nueva Traducción Viviente, que lo dice de una manera más clara, dice, ten cuidado, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Entonces, el mensaje es también para los que predicamos, porque aquí dice que hay que tener cuidado de cómo estamos viviendo y de qué es lo que estamos enseñando, que hay que mantenernos firmes en lo que es correcto por el bien de nuestra propia salvación y de la salvación de los que están oyendo el mensaje. Pues es muy delicado el tema. La Biblia dice en el libro de Efesios, ¿verdad? Que Pablo dice en el capítulo 4 que nosotros debemos vivir como hijos de luz. Y dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Quiere decir que hay que desechar la antigua naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver que hay una analogía como una vestidura nueva que uno se tiene que poner, desechando la vieja. Dice que la vieja naturaleza pecaminosa está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pensamientos y actitudes, sabiendo que los pensamientos que uno tiene son los que son como decir la premisa de lo que uno va a hacer y a decir y hasta la actitud que uno va a tener, porque la batalla está en la mente. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacerla a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Primera sugerencia, así que dejen de decir mentiras.
Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Muy importante. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Qué pasaría si en el momento en que estamos dejando que el enojo nos controle por algo que nos dijeron, por algo que nos hicieron, o por algo que uno mismo hizo, o por algo que uno no ha hecho, porque hay gente que está enojada por cosas que no ha hecho, y viene el día del arrebatamiento? Se queda la persona por estar enojado o enojada. La Biblia dice que el enojo da lugar al diablo y no hay que permitir que se haga oscuro, que dice que el sol se ponga y seguir enojado. Uno tiene que ministrarse para que no se duerma enojado. Y si uno se ha enojado y ha pecado contra un hermano, hay que pedirle perdón, una hermana, hay que pedirle perdón a la persona y también pedirle perdón a Dios. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Qué interesante. No emplear lenguaje grosero ni ofensivo. La manera en que hablamos es parte del brillar y vamos a ver también que eso tiene que ver con lo que Jesús dijo de que tenemos que ser la sal de la tierra. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Si uno va a decir cosas que van a generar tristeza, angustia en una persona, no estoy hablando de predicar la palabra de Dios, porque a veces predica uno y la palabra es confrontativa y la gente se angustia, se asusta o se enoja. No, esto tiene que ver también con ser la sal de la tierra, ya lo vamos a leer. Hay personas que dicen que uno antes de hablar tiene que sumar y restar, a ver si suma o resta. Y si lo que va a decir uno va a restar, ¿verdad? Es mejor no decir nada. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, la manera en que nosotros hablamos, ¿verdad? Es algo que Dios está evaluando. Y Dios nos advierte que debemos ser cuidadosos con nosotros mismos. Si el Señor se lo advirtió a los discípulos y Pablo a Timoteo y les dijo, ten cuidado a ti mismo, es una posibilidad que una persona se pueda convertir en el propio enemigo de uno mismo. Porque tiene que ver con la actitud y los pensamientos y la manera de actuar y la manera en que uno habla también. Entonces, por eso el Señor dice, ten cuidado a ti mismo, o sea que hay que cuidarse de uno mismo, de que uno mismo no sea el que esté poniéndose tropiezo, ¿verdad? Y el Señor lo dice en ambos casos que leímos ahora, refiriéndose a la venida del Señor, a su venida. Entonces, ese es el mensaje de hoy, porque su venida está cerca. Vimos que está profetizado que la mayoría de las personas van a estar distraídas en otras cosas. Vimos un video que agenda que la distracción con la tecnología es al propósito. Redes sociales, todas las redes sociales, ¿verdad? Están hechas para que una persona sienta adicción, y ahí lo dice como si fuera una droga, para pasar metido en redes sociales. Por otro lado, todos los creyentes estamos pasando por pruebas, todos estamos siendo probados. Y no solo con nuestra obediencia a los mandamientos, sino también con circunstancias que Dios permite para probar nuestra fe y nuestras acciones, palabras y actitudes para con las personas que nos rodean, ya sean creyentes o no creyentes. No podemos perder de vista esto, Dios nos está evaluando. La Biblia dice que está garantizado que nosotros vamos a ser probados. Y la Biblia también dice cómo es que Dios espera hallarnos cuando Él venga. Primera de Pedro lo dice, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que son estos tiempos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí dice que es necesario ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Ahí dice, ¿para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, ya como Dios espera encontrarnos a nosotros cuando venga ese día. Nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí está hablando directamente del día en que Él viene. O sea que estamos pasando por pruebas, sí. Y en vez de estar desanimados, ¿verdad? Cuestionando, murmurando, quejándonos o distraídos, hay que saber que el Señor espera que cuando nuestra fe sea probada con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, o sea que nosotros estemos alabando a Dios, que la gloria y la honra de la obediencia adorne nuestra fe, ¿verdad? Para cuando Él venga. Y ahí dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Está hablando de la salvación. Dice la Escritura que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande. Hebreos 2, del 1 al 3 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quiere decir que sí se puede deslizar uno, si está distraído o si retrocede o se desvía a la izquierda o a la derecha, haciendo énfasis en el tema de la obediencia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros no podemos escapar si descuidamos la salvación tan grande. Por eso no podemos descuidarla, que es el mensaje del día de hoy. Desde el Antiguo Testamento Dios llama a Israel, y en este caso al siervo de Jehová. Mucha gente dice, bueno, Isaías 42 está escrito para el Mesías. Bueno, nosotros somos parte de Israel, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Somos el olivo silvestre que fue injertado en las ramas del olivo natural, que es Israel. Isaías 42 dice, refiriéndose al siervo de Jehová, yo Jehová te he llamado en justicia y te pondré y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo las haré notorias. En Isaías 49, ¿verdad? Ya aquí es más directo hablando de que Israel es el siervo de Jehová. Por supuesto que esto es para el Mesías, ¿verdad? Isaías 42, está hablando de Jesús. Pero también nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Dice, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Una saeta es una flecha. Y bruñida que es que tiene la punta pulida, metálica. Me guardó en su aljaba, que es el estuche donde se guardan las flechas, que generalmente los arqueros las tenían guindadas en la espalda, con las flechas, ¿verdad? La parte, la punta en el extremo de la aljaba y la parte que va en la cuerda del arco expuesta para que ellos pudieran agarrar la flecha. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Nosotros somos esas flechas que Dios guarda en su aljaba. Y así como una flecha no le dice el arquero dónde la tiene que tirar, ni cuándo, así nosotros, cuando vamos a predicar, somos esas flechas que Dios está agarrando de su aljaba y nos va a tirar en una dirección, posiblemente no en la dirección que uno esperaba, porque puede ver que uno en el Nuevo Testamento, que Pablo no fue a Asia porque el Espíritu Santo no lo dejó, sino que lo redireccionó a otro lugar.
porque es el arquero el que dice a dónde es que va a tirar la flecha. Nosotros somos esas flechas. Y dice ahí, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, oh, qué interesante. Aquí está hablando, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mi fuerza. Bueno, aquí pareciera que Israel está desanimado, el pueblo de Dios está desanimado y cuestiona de que de nada le ha servido lo que han hecho. Por ejemplo, uno puede ver cómo los apóstoles dejaron todo lo que tenían para seguir a Jesús. ¿Verdad? Y mucha gente dice, bueno, entonces, y todo lo que hicieron, ¿qué pasó? Se perdió, trabajaron en vano, sin provecho. En el libro de Isaías, Isaías escribe, por demás he trabajado en vano y sin provecho, consumí mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, mi recompensa con mi Dios. Dando a entender que nosotros al único que le tenemos que quedar bien es a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que evalúa nuestra causa. Y también Él es el que recompensa a cada uno según su obra. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Qué importante que pongan esto ahí, porque aunque el mundo nos aborrezca, ¿verdad? Que la Biblia lo garantiza, nos van a hacer un lado, nos van a escarnecer, que es burlarse cruelmente de uno, de nuestra fe, ¿verdad? Es parte del paquete. Pero aquí dice, ¿verdad? Que nosotros, aunque el mundo nos aborrezca, nosotros somos un especial tesoro para Dios, porque aquí dice, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postero de la tierra. En el libro de Hechos, que es Nuevo Testamento, podemos ver que Pablo, en un momento, ¿verdad? Donde él tiene que irse de predicarle a los judíos y se va a predicar a los gentiles, porque ellos no querían escuchar, pero los gentiles sí. Él dice en el capítulo 13, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, que son las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces Pablo, ¿verdad? Él sabía que estaba llamado a hacer luz en medio de las tinieblas, a llevar información de salvación a todas las naciones. Cuando uno empieza a leer el libro de Mateo y se topa con las bienaventuranzas, y después el Señor inmediatamente habla acerca de ser luz en medio de las tinieblas y la sal de la tierra, es porque, bueno, las bienaventuranzas no son requisitos para salvarse, más bien son bendiciones para los que están padeciendo, cosas específicas, pero también bendiciones para los que tienen una actitud específica hacia Dios. Por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu. Pobreza de espíritu es una persona que sabemos que estamos en bancarrota espiritual y que sin Dios no somos nada. Eso es una actitud, eso no es padecer algo. Sí, los que lloran aquí sí. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pero los que están aquí pintados en negrita o resaltados no están, ¿verdad? Padeciendo cosas en las bienaventuranzas, sino que tienen eh, actitudes, ¿verdad? Como la mansedumbre, aquí dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por edad. ¿Qué es la mansedumbre bíblica? La definición de mansedumbre bíblica es que una persona no se deje influenciar por el efecto desordenado de la ira cuando una persona lo insulta a uno o lo trata de una manera afrentosa. Y eso cuesta, ¿verdad? Mantener la mansedumbre. Cuando una persona lo insulta a uno o lo trata mal, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Era un hombre que no se dejaba llevar por la ira. Tuvo una paciencia increíble con 40 años o por 40 años con un pueblo, ¿verdad? Que nosotros podemos leer todo lo que Moisés tuvo que aguantar. Y eso es una actitud, ser manso. Hambre y sed de justicia. Bueno,
Hambre y sed de justicia quiere decir que una persona siempre ande buscando lo que es justo, lo que es bueno, ¿verdad? No lo malo y lo que es injusto. También tiene que ver con la actitud de una persona. El ser misericordioso también. La Biblia dice que los misericordiosos son bienaventurados porque también alcanzarán misericordia. La misericordia es, por ejemplo, sentir uno, ¿verdad? Eh, las aflicciones de los demás como si fueran de uno mismo. No tener un corazón endurecido al padecimiento ajeno, ¿verdad? Sino es uno sentir en su corazón o en el corazón el padecimiento de otra persona y querer ayudarle. Limpio de corazón tiene que ver con una mente limpia y un corazón puro, no un corazón perverso, una mente podrida. El limpio de corazón también tiene que ver con una actitud, una cualidad. Y un pacificador es, bueno, si hay una persona o dos que quieren pelear, llegar a apaciguar, no llegar a meter más bien leña al fuego para que se haga un problema más grande. Y esto tiene que ver con actitudes en frente de las personas. Esta es una manera de brillar, si se quiere, delante de gente que conoce a Dios y de los que no conocen a Dios. Porque ahora no sobran personas misericordiosas, más bien faltan. Faltan pacificadores, falta gente con limpieza de corazón, que no tenga la mente podrida, ¿verdad? Gente que tenga mansedumbre, que pueda aplacar la ira cuando es atacada, por ejemplo. Entonces, en orden, cuando uno lee Mateo, ya va por el capítulo 5, se topa con los bienaventuranzas. Inmediatamente después de que es Mateo 5, Jesús agenda el hecho de que nosotros somos la sal de la tierra. Después de las bienaventuranzas, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, ¿qué significa ser la sal de la tierra? Bueno, en Colosenses 4, del 5 al 6 dice, andad sabiamente para con los de fuera, redimiendo el tiempo, o sea, rindiendo el tiempo, no perdiéndolo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, parte de lo que es ser sal en la tierra es poder hablar de una manera correcta, ¿verdad? ¿Por qué sazonada con sal? Qué interesante que se use esto, ¿verdad? Como que uno puede sazonar una conversación para pensar lo que uno va a decir para que sea agradable al oyente. Porque aquí dice, para que sepáis responder, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En el libro de Job ya hablaba algo parecido, sabiendo que el libro de Job está en el Antiguo Testamento. Dice, oíd sabios mis palabras y vosotros doctos, estadme atentos. O sea, está preparando a la gente que va a escuchar lo que él va a decir con esta introducción. Oíd sabios mis palabras y vosotros doctos, estadme atentos. Porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Qué interesante, está poniendo el ejemplo de que cuando uno come o se mete a la boca algo que no le gusta, generalmente la gente se lo saca de la boca, ¿verdad? No se lo traga, no se lo come, porque probó y el sabor no le gusta. Dice que así es el oído, que de la misma manera el oído prueba las palabras y si no le gustan, no las recibe, ¿verdad? Entonces, la sal de la tierra tiene que ver con la manera en que uno le habla a las personas para que sea, ¿verdad? Una conversación que edifique y no que destruya. Ahora, la sal obligatoriamente tiene que estar en contacto con lo que vas a sazonar, porque si no, no va a tener ningún efecto. O sea, una sal guardada en el armario, en la gaveta, en la cocina y no ponérsela a la comida, de nada sirve, ¿verdad? Porque está guardada. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la sal de la tierra? La sal de la tierra somos nosotros y es el contacto con el mundo perdido para que nosotros podamos sazonar y preservar, ¿verdad? El conocimiento y las conversaciones que estamos teniendo. Porque la sal también preserva los alimentos, ¿verdad? Entonces, el conversar y al hablar, nosotros tenemos que pensar bien lo que estamos diciendo y lo que vamos a decir y cómo reaccionamos, porque a nosotros el mundo nos está poniendo atención de cómo es que hablamos
si hablamos con maldición, con maledicencia, si hablamos de una manera incorrecta, ¿verdad? Es algo que Dios evalúa porque esa es la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Y los creyentes estamos viviendo en un mundo que necesita escuchar palabras de esperanza, palabras amables, palabras de verdad, palabras de consuelo. La pregunta es, ¿estamos llevando palabras de esperanza a las personas que nos rodean? O como dice un pastor, ¿verdad? Estadounidense, que hay personas que son asesinos de la esperanza, que en vez de hablar, y está hablando de cristianos, que en vez de llevar consuelo y esperanza a una persona, ¿verdad? En vez de eso, lo que hacen es que llevan totalmente lo opuesto, desesperanza, tristeza, juicio, etcétera, ¿verdad? Nosotros somos la sal de la tierra, pero la sal tiene que estar en contacto con las personas, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener ese efecto en las otras personas. Por ejemplo, ¿cómo respondemos nosotros cuando estamos bajo presión? Nos ponemos groseros, gruñones, enojones, groseros en el sentido de que ni siquiera contestamos porque uno piensa que el no hablar uno está pecando, ¿no? Si uno le están preguntando algo y uno no contesta, es una manera también grosera de actuar. Buscamos las palabras correctas, el tono correcto para contestar. Estamos dando buen testimonio a los no creyentes y creyentes en la manera en que hablamos. La palabra dice que nosotros somos portadores de buenas nuevas de paz, de esperanza. Estamos siendo portadores de paz y de esperanza para las personas que no tienen la esperanza porque no conocen al Señor. Pero ¿cómo vamos a ser nosotros portadores de esperanza si no estamos reflejando esperanza ni gozo, ¿verdad? Ni alegría, ni estamos compartiendo el evangelio. Y como dije antes, igual de importante que hablar correctamente es tener la capacidad de escuchar, porque hay personas que no quieren escuchar problemas ajenos, porque piensan que ya con los problemas que tienen es suficiente. Entonces, ¿cómo va a haber una conversación fluida entre un cristiano y un impío o un incrédulo si el cristiano no quiere escuchar problemas? Y escuchar con interés genuino, con amor y paciencia los problemas de los demás, porque para que haya comunicación uno tiene que escuchar. Además, hay personas que lo único que necesitan es que alguien las escuche, que les ponga atención. ¿Cómo vamos a aconsejar a las personas si no las escuchamos? Todo esto es lo que el día de hoy el Señor nos pone a meditar con mucha seriedad y cuidado de nosotros mismos. La salvación debe ser cuidada como un tesoro, es personal. Eso está en la Biblia. Dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Y estamos ya en el tiempo en que anuncia la Biblia en que la salida de la iglesia a este mundo es inminente. Muchas personas dudan que eso que vaya a suceder, o dudan que el momento esté pronto. Bueno, la Biblia dice que como un lazo va a venir sobre todos los moradores de la tierra. Y la Biblia dice también que ese evento va a suceder cuando no penséis, o sea, que va a ser en un momento en que la gente no piense que vaya a venir. Cuando uno oye a la gente diciendo todavía falta, está cumpliendo lo que dice la Escritura. Dice, en cualquier momento y no podemos descuidarnos ni dormirnos. Ahora más que nunca tenemos que ser esa sal de la que habla el Señor y ser luz en medio de la oscuridad, porque después también habla, ¿verdad? Que nosotros somos la luz de la tierra. La frase de que ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? Es parte de la descripción del empleo de un cristiano, o sea, el trabajo, del oficio, de la vocación. Y es no solo es guardar la santidad personal, sino también tocar las vidas de todos a nuestro alrededor, porque la sal cuando toca el alimento le cambia el sabor, hay un cambio. Nosotros, si somos la sal de la tierra, tenemos que tocar las vidas de la gente que nos rodea, ya sea en el trabajo, en la casa, en la sociedad. Debemos tocar la vida de muchas personas que no encuentran a Cristo, y a veces no encuentran a Cristo ni siquiera en las iglesias. Son los lugares más efectivos para hacer testimonio de Cristo. ¿Cuáles? El trabajo, la casa, en la sociedad en general, afuera del templo. Jesús predicaba afuera de las sinagogas y dentro de las sinagogas, pero las multitudes lo seguían a él afuera de las sinagogas. Primera Tesalonicenses 5 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, es parte de lo que tenemos que hacer.
alentar a los que tienen poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Quiere decir que no hacer lo anterior apaga el Espíritu Santo. El tema de sostener a los débiles en la fe, qué importante, porque no todas las personas tienen la misma capacidad de aguantar la presión o de aguantar pruebas, ¿verdad? O aflicción. Y esa es una de las ventajas de ser un cuerpo en Cristo, que cuando nos congregamos empezamos a conocer creyentes con los que tenemos nosotros que tener comunión, porque estamos en el mismo espíritu y somos hijos del mismo Padre, para poder tener la confianza y llamar a alguno de todos o de todas y decirle, usted puede orar por mí, usted me puede ministrar, o necesita que yo ore por usted, o necesita que la ministre o lo ministre. Cuando un hermano de nuestro se cae, o una hermana se cae en la fe, ¿verdad? Hay que reanimarlo y hay que sostenerlos, o sea, levantarlos. Eso es parte de la vida cristiana. Por eso la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo y también en la Biblia nos compara con un edificio, un templo, porque somos templo del Espíritu Santo y que somos piedras vivas. Las piedras de un templo están unidas para darle la estructura a todo el templo. Quiere decir que nosotros tenemos que estar unidos para poder ministrar a los hermanos. En el libro de Nehemías dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Esto tiene que ver con la parte espiritual. Gente que no tiene espiritualmente nada de dónde agarrarse porque no tiene información ni tiene conocimiento. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces uno tiene que ayudar con gozo. Y generalmente eso sucede. Cuando uno está ayudándole a un hermano o está predicando el evangelio, Dios le pone a uno el gozo en el corazón, se quita la tristeza. En Mateo 4 Jesús dice que nosotros también somos la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Este es un almud, esta cosa que está aquí, este recipiente. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El almud, ¿verdad? Es una unidad, una medida de capacidad, y aquí se medían líquidos o áridos, o sea, granos, ¿verdad? Como el trigo, como la cebada, ¿verdad? También se medían líquidos a veces y la capacidad de 10 a 11 litros. Ahora, qué interesante que el Señor diga que la luz no se pone debajo de un almud. ¿Por qué? Porque usó el almud. Muy interesante porque es un recipiente para medir. En Marcos 4:21 también habla de que nosotros somos la luz del mundo, pero hace una comparación diferente. Porque dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Y dice, porque no hay nada oculto que no sea no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Refiriéndose a que a la luz que nosotros tenemos alumbra lo que está escondido, si está puesta en el lugar correcto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido. Qué interesante, porque dice con la medida que medís. ¿Y cuál es el contexto? Está hablando de un almud. Aquí dice almud. Y es una medida, es una unidad de medida, un recipiente para medir. Si nosotros guardamos el conocimiento de la salvación, y a veces uno dice, cuando se topa una persona y le quiere predicar, y uno mismo se hace un prejuicio diciendo, no, esta persona la verdad es que no le voy a predicar porque por sí no va a recibir. Yo estoy haciendo un prejuicio, lo estoy midiendo. Yo estoy midiendo con una medida, porque ya escondí la luz, no la voy a sacar. Pero ahí dice,
que con la medida con la que yo mido, me será medido a mí. Quiere decir que yo puedo entrar en juicio por estar guardando la información, por haber hecho un prejuicio con una persona. Y la mayoría de las veces uno se equivoca porque hay gente que tiene una actitud o una forma de ser, ¿verdad? Que no es muy comunicativo, o es muy pasco, es muy serio, o enojón, pero que sí está necesitando recibir la palabra de Dios porque eso es lo que el espíritu de la persona está esperando que alguien le vaya a decir, que le diga algo genuino que tenga que ver con Dios. Entonces dice aquí que con la medida que uno mide, a uno lo van a medir. Y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Todo esto tiene que ver con medida. Por eso habla del almud, que es una medida de volumen, ¿verdad? De 10 a 11 litros. Una vez que nosotros recibimos el conocimiento de la verdad, el Señor nos llama a dar testimonio de nuestra fe a las personas que no lo conocen. La palabra de Dios dice, nosotros somos portadores de luz, refiriéndose al conocimiento del Evangelio y a nuestro comportamiento hacia las personas, nuestras buenas obras, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. Lo leímos anteriormente, ¿verdad? Que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que la luz no solo es información compartida, sino hacer buenas obras, ¿verdad? Para que las personas que no conocen a Dios vean que genuinamente Dios existe. Eso es lo que dice aquí. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También la luz, ¿verdad? Tiene que ver con el tema del conocimiento. Jesús dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vemos, por ejemplo, que en la profecía que se hizo acerca de Juan el Bautista, habla, ¿verdad?, acerca del conocimiento, como la luz. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Estoy leyendo Lucas 1 del 76 al 77. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación al pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Entonces, no solo la luz son buenas obras, sino conocimiento de salvación. Esto es lo que Pablo recibió del Señor Jesucristo cuando el Señor se le apareció. Cuando Pablo se convirtió al Señor, antes de eso él era perseguidor de la iglesia. Dice la escritura que él dio el visto bueno cuando estaban apedreando a Esteban, el mártir, en el libro de Hechos. Dice Hechos 26, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Dar coces contra el aguijón es, por ejemplo, dar coces es cuando un animal patea para atrás, como una mula o un caballo. ¿Y qué pasa si la mula patea y pega un clavo, por ejemplo? El que se está dañando es el caballo, no el aguijón o el clavo. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Saulo. O sea, deje de atacarme porque que se está dañando es usted. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librando de tu pueblo y de los gentiles a los que ahora te envío, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, reino de las tinieblas al reino de la luz, y de la potestad de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Desde Génesis, en el día 1, cuando Dios creó la luz, ¿verdad? Y separó la luz de las tinieblas, era una tipología de lo que iba a suceder en el primer milenio de la creación, que era que Adán y Eva iban
a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Iban a saber lo que era el bien y el mal. Por eso la Biblia dice que Dios los sacó, ¿verdad?, del jardín. Eso está en Génesis 3:22. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todo lado para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, desde el principio, ¿verdad?, la luz representa lo bueno, el reino de Dios, y la oscuridad representa el reino de las tinieblas o lo malo. Eso también está en el libro de Juan, capítulo 3. Dice, el que en él, que estoy leyendo Juan 3 del 18 al 21, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, Pablo recibió de Jesús, parte del objetivo de su oficio era abrirle los ojos a los ciegos o a los ciegos espirituales. ¿Para qué? Para que se pasen de un lado a otro, de las tinieblas a la luz, de las potestades de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe, dice aquí, herencia entre los santificados, que es la salvación, la vida eterna. En primera de Pedro, ¿verdad?, se exhorta al pueblo a tener cuidado de la manera en que nosotros nos comportamos delante de los impíos. Primera de Pedro 2 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hebreos 10 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque es una profesión. Dice que es una vocación y una profesión. Y nosotros tenemos que estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos mientras Él viene por nosotros, porque eso nos ayuda a irnos en el arrebatamiento, porque vamos a estar haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y fiel, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, que es lo que estamos haciendo hoy, estimularnos los unos a los otros a que hagamos las buenas obras para hacer luz en medio de las tinieblas y hablar de una manera correcta, que es ser la sal de la tierra. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la resurrección, el día del arrebatamiento. Quiere decir que el Señor, por eso fue que nos puso al ministerio a Padre, a congregarnos esencialmente los últimos sábados de cada mes. En estos 9 años en lo personal de estar en el ministerio, Abba Padre, siempre habíamos hecho misiones con familias, misiones de evangelización con personas, ir a predicar a gente enferma, una persona, una familia a la vez. Nunca nos había mandado el Señor a hacer una reunión de los santos, que dice Él, que es una congregación, no es el lugar, es la gente. Pero ya el Señor desde febrero nos puso a congregarnos el último sábado de cada mes. Quiere decir que ese día se acerca, porque la orden de congregarnos la dio Él. Estamos en los últimos tiempos. El Señor quiere también que hoy veamos, por ejemplo, que Él nos vea a nosotros como un tesoro, y cada uno de nosotros somos una piedra preciosa que es muy valiosa para Él. En el libro de Pedro 2 dice, o sea, la piedra de la que habló Jesús, ¿verdad? Porque le dijo a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra es Jesucristo, no es Pedro. La piedra de la que Jesús está hablando es el fundamento de que eres el Hijo de Dios.
Y dice Pedro, el mismo Pedro dice, ¿quién es la piedra? Acercándonos a él es Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, el Señor dice que nosotros somos piedras vivas y que somos parte de un edificio. Tenemos que ser edificados como una casa espiritual. Por eso el tema de la congregación, porque todos nosotros somos parte del templo. Ahí lo dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que nosotros, por ejemplo, cuando leemos el libro de Éxodo, leemos que los sacerdotes levitas, Dios les dijo que hicieran un pectoral que estaba formada de piedras preciosas. Y esas piedras preciosas que salen en el libro de Éxodo también aparecen en el libro de Apocalipsis, cuando Juan escribe o describe, ¿verdad? La nueva Jerusalén, la que va a descender del cielo después del milenio. Y cuando el Señor ya haya hecho el juicio del gran trono blanco, que ese es el juicio final, dice Apocalipsis 21, y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Dice el fulgor es el brillo. Por eso el Señor espera que nosotros brillemos. Ahora, la luz, la piedra en sí no tiene luz. La piedra refleja la luz que recibe y hace destellos, que ese es el fulgor. La luz que está en nosotros es la luz de Jesús, ¿verdad? Y dice que el fulgor de toda la ciudad era semejante al de una piedra preciosísima, o sea que destellaba luz por todo lado. Como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, son 12 cimientos. El segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era como oro puro, transparente como vidrio. Entonces, la Nueva Jerusalén está adornada con piedras preciosas. Algo que me llamó la atención es el tema de la traducción de cada una de las piedras preciosas, porque en el griego que fue escrito el libro de Juan y en el hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento, hay una diferencia en la traducción. Sin embargo, cuando revisamos los nombres de las piedras en el hebreo original, la traducción en la BLB dice posiblemente sea, posiblemente, no da la certeza de que sea. Es muy probable de que las piedras que habla aquí en Éxodo sean las mismas de Apocalipsis, porque esas piedras representan los nombres de las 12 tribus de Israel. Dice en Éxodo 28, y aquí pusimos una foto con cada uno, ¿verdad?, de las piedras que salen en esta lista. Dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, la harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Carmesí es tela teñida con rojo de color sangre. O escarlata también es la otra manera de llamar este color, que es un rojo chillón, un rojo encendido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho.
y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un beril, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Entonces, si la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas y la ciudad santa está construida con un muro que tiene 12 cimientos de piedras preciosas y salen en el pectoral de los sacerdotes levitas, el que el Señor pusiera esas 12 piedras en el pecho del sacerdote, es una analogía de que ahí es donde el Señor nos lleva a cada uno de nosotros en el corazón, encima de su pecho. Para nosotros, para Dios, nosotros somos un tesoro, dice un pueblo santo, real sacerdocio, y tenemos que comportarnos como esas piedras vivas mientras Él viene por nosotros y no estar distraídos. No dejar que la tecnología, ¿verdad? Ni la televisión, ni tantos distractores nos tengan a nosotros distraídos para que ese día nos tome por sorpresa y nos quedemos en la gran tribulación. El día de hoy, el Señor quiere advertirnos acerca de eso y quiere que nosotros estemos brillando en medio de tanta oscuridad y también que nosotros estemos hablando de la manera correcta para hacer esa sal, ¿verdad? En medio de la tierra. Vamos a orar juntos para dar terminada la prédica de hoy, esperando que la información haya estado clara, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros evalúe cómo estamos nosotros comportándonos alrededor de la gente que nos rodea, cómo estamos hablando y cómo estamos reaccionando a la presión, no dejándonos dominar por el enojo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre del cielo, por este tiempo en que hemos estado escudriñando la palabra. Gracias por el mensaje que nos das hoy, que es una exhortación para todos, Señor, para mí y para todos los que estamos escuchando, de no estar distraídos, Señor, en nada, sino que estamos velando, estar velando y orar, Señor, en todo tiempo. Porque la Biblia dice, Señor, que ese día vendrá como un ladrón en la noche. Que ese día será, Señor, un día que va a tomar a toda la humanidad por sorpresa y va a caer como un lazo sobre todos los moradores de la tierra. Porque de acuerdo a lo que dice en el libro de Tesalonicenses, Señor, el misterio de la iniquidad ya está en el mundo, solo que hay algo, Señor, o alguien que lo detiene. Y dice, hasta que Él sea retirado de en medio, Señor, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, Señor, que es el anticristo. Y sabemos que todo el escenario mundial está preparado para recibir ese personaje, Señor, y lo único que falta es que nosotros seamos quitados de en medio. Te pedimos en esta tarde, Señor, que por favor no permitas que ninguno de nosotros nos quedemos en la gran tribulación. Yo también vengo orando, Padre del cielo, por todas las personas que se han apartado de la obediencia y que el día de hoy quieren, Señor, reconciliarse contigo. Yo invito a esas personas a que hagamos la oración juntos que dice, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia pidiéndote, Señor, perdón por haber retrocedido y haberme desviado, Señor, de la obediencia. Perdóname por todo pecado cometido, rebelión, iniquidad, Señor, toda palabra ociosa que haya salido de mi boca. Te pido perdón por el mal testimonio que pude haber dado a hermanos en la fe y a la gente que no conoce a Jesucristo. Te pido en esta tarde, Señor, en este momento, que perdones mis pecados y que me laves con tu sangre. Yo te ruego, Señor, que quites de mí todo lo que no te agrada. Y yo me arrepiento, Señor, de todo pecado cometido y te pido que no borres mi nombre del libro de la vida del Cordero. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, Señor, en una de las cartas a las iglesias, que tú no borrarás el nombre, Señor, de las personas de tu libro, de los cuales, Señor, vivamos de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos. Ayúdame a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor, y a hacer sal de la tierra, hablando de la manera correcta a las personas, Señor, que me rodean, sabiendo cómo tengo que contestar a cada persona, Señor. También, Padre del cielo,
Yo oro por las personas que no te conocen. Y te pido y te pedimos en esta tarde, Señor, que toque los corazones de cada uno de ellos para que entiendan, Señor, de que la Biblia es un libro profético, que los 66 libros, Señor, que componen la Biblia fueron escritos por hombres, sí, 40 o más de 40, pero todos inspirados por el Espíritu de Dios. Porque todos los libros, Señor, tienen concordancia. Todos los libros hablan del mismo personaje que es el Señor Jesucristo, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Sabemos que los tiempos se están cumpliendo, Señor, y que el reloj profético que es Israel está anunciando, Señor, de una manera contundente que los tiempos se están acercando, Señor, donde Israel va a ser atacado por naciones, que está en el libro de Ezequiel 38 y 39. Ayúdanos, Señor, a no estar ni distraídos, ni estar, Señor, dormidos, ni estar, Señor, como dice la Escritura, como los que estaban en los días de Noé, Señor, y que vino el diluvio, se los llevó a todos. En este momento, en el nombre de Jesús, yo oro también por toda persona enferma, por toda persona que tenga dolor de cabeza, dolor de cuerpo, de músculos, de articulaciones, toda persona que esté enferma, el sistema respiratorio, Padre del cielo, te pedimos que lo sanes, Señor, en el nombre de Jesús, toda asfixia, toda presión en el pecho, toda tos, toda secreción, Señor, en las fosas nasales, Padre del cielo, toda síntoma de alergia, dolor de ojos, toda enfermedad en los ojos, Padre del cielo, todo glaucoma, Padre Santo, se va en el nombre de Jesús. Todo síntoma, Padre del cielo, en los ojos y toda enfermedad en los ojos se quita, se arranca, arruina, destruye, derriba en el nombre de Jesús. Todo efecto de sordera en los oídos, Señor, o lo que esté causando vértigo o mareo, Señor, o falta de audición, se quita en este momento en el nombre de Jesús. También, Padre del cielo, yo vengo orando por personas que padecen, Señor, de la garganta, de su sistema, Señor, linfático, de los huesos, Señor, también de la sangre, todo problema o enfermedad en la sangre que se quite, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda jaqueca, Señor, todo dolor crónico, Señor, en articulaciones, en caderas, rodillas, tobillos, Padre del cielo, en los pies, en el nombre de Jesús. También vengo orando, Padre del cielo, en contra de toda enfermedad, Señor, de insomnio, todo síntoma de insomnio, todo ataque de angustia, todo ataque de pánico, de ansiedad, Padre del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos atando y echando fuera a Belial en el nombre de Jesús. Satanás, que Jehová te reprenda. Ponemos la sangre de Jesucristo en contra del reino de las tinieblas y te pedimos, Padre del cielo, que nos llenes con tu Espíritu Santo. Y yo bendigo, Señor, a todos los que están escuchando con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz en el nombre de Jesús. Y te pedimos que cuando esa trompeta suene, Señor, que nosotros seamos hallados dignos de escapar de la hora de prueba que viene sobre toda la tierra para probar a los moradores de la tierra. Porque la Biblia dice que tú no nos has designado para ira, sino para misericordia, Señor. Y en el libro de Juan 14 dice que tú estás preparando un lugar para nosotros y que cuando vengas por nosotros nos vas a llevar a esos lugares, Padre del cielo. Queremos decirte, Señor, lo que dice Apocalipsis: el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesucristo. Amén. Que pasen buenas tardes y que Dios los bendiga. Muchas gracias.